Vamos a platicar en esta mañana con Juan Ibarrola. Juan, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis, y gracias, Roberto. Muchas gracias de verte. Buenos días a todo el auditorio. También está con nosotros César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Militar. César, bienvenido. Muchas gracias, Luis, Roberto, Juan, gusto. Y usted lo ubica muy bien también a Roberto Roch, columnista, periodista. Te leemos siempre ahí en El Universal. Roberto, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Buenos días, señores. Buenos días a tu público. Roberto Roch, quisiéramos iniciar contigo. Escribiste tanto el domingo como el martes en El Universal pues los temas con respecto a la sucesión. Hay un debate ahí sobre la mesa. Ayer parece que se aclara un poco cuando dice el general secretario Salvador Cienfuegos que fue una excelente decisión la de Luis Crescencio Sandoval, como tratando ahí de eliminar estos rumores en torno a que pudo haber una diferencia entre Cienfuegos y el presidente electo López Obrador. ¿Qué nos dices de todo esto, Roberto? ¿Cómo lo lees? Primero, nuevamente, muchas gracias, Luis. Creo que el tema de las Fuerzas Armadas es un aspecto singular en la democracia mexicana. Como periodista, creo que es muy importante que tanto en el ejército mexicano como en la Marina, los ciudadanos estemos mucho más pendientes de lo que ocurre en esos ámbitos. Tengo respeto por ambos, sin embargo, creo que se desempeñan muchas veces en una opacidad pensando en un régimen democrático. Desde mi punto de vista tendría que haber mucho más debate y menos culto, digamos, a estas instituciones que, insisto, son muy respetables. Tenemos datos duros de que el general Sandoval, el futuro secretario de la Defensa, pertenece a una generación inferior, más joven que el perfil de la que parecía perfilarse como titulares, lo cual correspondía a cierta tradición. Y creo que también hay un antecedente de relativas fricciones, no digo una confrontación abierta, pero relativas fricciones del secretario saliente, del general Salvador Cienfuegos, y el presidente electo López Obrador. Creo que esto también se reflejó hacia adentro del equipo de López Obrador. Hubo varias personas que levantaron la mano diciendo que ellos iban a entrevistar a los aspirantes. Hubo ciertas predilecciones por unos o por otros. Algunos personajes muy conocidos parecerían haber participado en la discusión interna y me da la impresión, por los datos que me han podido confiar, fuentes confiables, que finalmente López Obrador se inclinó por un interlocutor hacia adentro de ese equipo, al que le dio la decisión y que no estaba tan a la vista en esta discusión. No Alfonso Durazo, que parecía orientado a tomar la decisión, no el general Audomaro, que es cercano a López Obrador y que pensamos que va a tener alguna responsabilidad, no otros que también están como muy visibles, como Alfonso Romo y otros. Será tema tal vez de discutir quién influyó en López Obrador para tomar esta decisión. Es un muy buen punto, quién pudo haber influido, pero más allá de quién pudo haber influido, que es importantísimo, César Gutiérrez, Juan Ibarrola, yo quisiera preguntarles, primero, César, si me permites, esta fue una decisión, desde tu perspectiva, de común acuerdo con el general Cienfuegos, con el almirante Vidal Francisco Soberón, o más bien es una revolución, una vuelta, un hombre nombrado o no hombres nombrados, no desde los círculos cercanos de la actual milicia? Mira, Luis, yo creo que no hubo un consenso con el general secretario ni con el almirante Soberón. Yo creo que el presidente electo tomó la idea de no dejarse manipular en cuanto a las designaciones. Creo que efectivamente una persona que tiene conocimiento sobre los temas militares fue quien lo asesoró, le explicó que no forzosamente esa terna que le ofrecen al presidente de la República es necesariamente quien tiene que ser el sucesor, sino que existía la posibilidad de que 24 generales de división, si no me equivoco, tienen la posibilidad, de acuerdo a lo que contempla las mismas leyes y reglamentos militares. Para ser secretario de la Defensa o secretario de la Marina tienes que tener el grado de almirante, en el caso de Marina el grado de general de división, ¿no? En el grado de general de división, diplomado de Estado Mayor, hijo de padres mexicanos, esto es muy importante. Hijo de padres mexicanos. En ambos casos. Si tu mamá no es mexicana, o su papá no mexicano, no puede ser. Según la ley orgánica del ejército. Eso es la muy ley importante. orgánica de la Armada de México. A ver, entonces tú dices, esto no fue como que un acuerdo, o sea, no, con todo y lo que declaró ayer Cienfuegos.
Bueno, obviamente no va a salir Sí, pero no va a el decir- general secretario Ajá. a decir, fíjense que efectivamente dentro de las posibilidades oternas que yo tenía, no escogieron a la persona o alguna de las personas que yo recomendé. Por supuesto, es un general de división que incluso él es quien lo propone al presidente de la República para que pueda alcanzar el grado de general de división. Y esto se dio el año pasado. Pero a mí sí me deja claro, 2016. Lleva 2 años de división. No. según yo, Diciembre ascendió del 17. en noviembre del 2017. Así es, según el dato que yo tengo, las notas dicen ascendió que es- apenas el año pasado, Sí, sí, Como sí. general de división. como general de No, división. no cumple todavía un año de No. general de división. Lo Diplomado cumpliría. Estado Mayor y Diplomado todo Estado esto. Mayor. Ajá. El ser diplomado Estado Mayor te lo da los estudios que tú realizas en la Escuela Superior de Guerra. Ok. No, mucha gente pregunta es que si desaparece el Estado Mayor no tiene nada que ver con ser diplomado Estado Mayor. Ok. Es una cuestión de estudios, ¿no? Es una licenciatura Sí. dentro del mismo Dentro ejército. del ejército. Pero aquí lo que se me hace muy interesante es, a lo mejor Juan podrá no estar de acuerdo conmigo, pero No, a eso venimos, ¿no? los Ojalá. últimos, Sí. los últimos 24 años, el mismo grupo de poder, de alguna forma, Ajá. ha estado encabezando la Secretaría de la Defensa Nacional, de una forma u otra. Y ese grupo pertenece al grupo del general Enrique Cervantes Aguirre, quien fue secretario de la Defensa con Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Cuántos años tiene este grupo de poder, dices tú? 24 años. Y él a su vez pertenecía a otro grupo de poder, que era el grupo de poder del general Marcelino García Barragán. Pero aquí lo que estamos es ante una revolución o ante que nazca un nuevo grupo de poder. No, lo que pasa Si es es que hubiese un grupo de poder. el ejército es igual que cualquier partido político. Esa es la realidad. También hay grillas, existen jerarquías, también hay gente que le interesa el poder de cualquier persona que entra al heroico colegio militar o a la heroica escuela naval militar. Su sueño algún día es terminar siendo secretario de la Defensa o secretario de Marina. Por lo menos esa es la percepción que yo tengo. Yo sí creo que de alguna forma quisieron dar un cambio de timón en la Secretaría de la Defensa y dijeron, ok, no podemos tener exactamente a una persona del mismo grupo que nos están recomendando. Incluso yo lo vi hasta como de forma perversa. No hay ningún problema, deme la terna que usted está proponiendo para de entrada. De esa terna no voy a escoger a ninguno. Así. Así lo veo yo. Y ¿Por así qué? fue también, ¿no? Porque incluso siempre se trató de buscar una Aunque históricamente así era. El titular Históricamente de la así era. defensa presentaba, no una lista, presentaba una especie de escalafón, Ajá. digamos, de quién acumulaba los mayores méritos, no solamente como general, sino con otro tipo de características, y esperaba que el presidente entrante escogiera entre esa relación. Siempre había como un delfín del titular, ¿no? Ajá. Pero de alguna manera todo su círculo interno era el que formaba parte de esa lista. Entonces todos eran de alguna manera cercanos, algunos más, otros menos, pero todo iba a caer un poco dentro de esta cofradía que tenía incluso los puestos claves. Pero el presidente escogía dentro de la terna, pues, o sea, dentro de la propuesta no del necesariamente eran secretario. 3, podían ser Puede más. ser Bueno, 4 o 5, 6, digo, con Calderón pero- pasó que entrevistaron a todos. Pero la lista que mandaba el secretario de la Defensa actual, ¿no? Claro, O sea, decía, oye, señor te presidente. recomiendo estos y de Así estos es. 10, si queremos, uno quedaba. Lo que sabemos es que el general Sandoval no estaba en esa lista. Ese es el tema. Pero por mucho. Juan Ibarrola, ¿qué opinas? Bueno, ¿Estamos en la teoría de la conspiración? No, sí. A ver. Y vale la pena abrir el debate. Históricamente, Ajá. el secretario de la Defensa que propone un nombre no se le cumple, lo tacha. Igual el de Marina. Creo que es muy importante quién llega. Es decir, Luis Crescencio Sandoval es una persona sumamente cercana a Salvador Cienfuegos. Perdón, muy cercana. Y no nada más cercana, de toda su confianza. Fue su jefe operativo, el Estado Mayor, casi 3 años. Ascendió a divisionario, bien dice César. No es facultad del secretario de la Defensa el ascenso, es un acto de Estado, el Senado lo avala, el presidente lo avala. Sin embargo, asciende con 56, 57 años, estamos hablando de un divisionario de 58 años, es muy joven. Sin embargo, un hombre con mucha experiencia que sí pertenece, y aquí rompo la conspiración esta de las... O sea, ¿estaba en la lista? Bien lo dijo César, son 24 generales los que podrían estar, digamos, y fueron pero está 12, 13 almirantes Ajá. que tienen la oportunidad de hacerlo.
déjenme dar un dato que creo que es importante. Y lo digo con respeto para el general Vega García. Al general Vega García no lo designó Fox. Al general Vega García lo propuso Aguilar Since y lo propuso Jorge Castañeda. Bueno, formalmente lo designó el presidente, desde luego, ¿no? Bueno, sí, pero sí, pero fue como propuesta quien da la sus propuesta... Pero es normal, en el caso del presidente Peña Nieto, las entrevistas las hizo Jesús Murillo Caram, pero Murillo Caram no designó al secretario de la Defensa. No, Roberto, pero aquí el punto que me quiero referir es, esta es una decisión exclusiva, o debe ser una decisión exclusiva, y creo que en ese sentido lo hizo bien López Obrador, de él. Porque el liderazgo que se tuvo, la relación que tuvo Vicente Fox con su secretario de la Defensa fue terrible, terrible. Tenía que hablarle a Aguilar Sincer o Jorge Castañeda para que las cosas se menguaran. Es decir, López Obrador hace bien en poner a alguien de su confianza, en tomar una decisión cuando vio a alguien que le dio confianza, porque no los conocía, ni el equipo cercano los conocía. Esto es una realidad. Coincido con Roberto. Tiene asesores López Obrador, y lo digo con respeto, para mi gusto muy malos, o se quedan muy medianos. No están asesorando bien a quien será el próximo comandante supremo de las Fuerzas Armadas, quien va a tener la responsabilidad de la defensa y seguridad nacional de este país. Lo vimos ayer con esta declaración de que toma una decisión en función de lo que le dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque están limpios tanto el almirante Ojeda como el general Sandoval. Yo me atrevo a decir algo con toda responsabilidad, pues yo creo que le mintieron. No veo un solo general en este país o un solo almirante en este país que no tenga un proceso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y César lo podrá explicar mejor. Vamos a platicar de este hombre, de Luis Crescencio Sandoval. ¿Quién es? ¿Por qué él? ¿Quién se lo recomienda? ¿Es de confianza de López Obrador? Porque alguien le dice, oye, nos conviene el general, pero él directamente tiene esta relación de confianza, Roberto. Yo no tengo registro de que López Obrador haya entrevistado personalmente al general Sandoval González. El registro que yo tengo es que hubo varias propuestas de su equipo cercano, y que en cierto momento él decidió confiarle la propuesta principal, el estudio más profundo, a Lázaro Cárdenas Batel. Alguien que estaba en su círculo, pero no necesariamente en el primer círculo del presidente electo. Creo que el general Sandoval González no formaba parte del primer círculo del general Cienfuegos, pero tampoco era un adversario de él, o tampoco es un adversario de él. No habría tenido la trayectoria que tuvo si el general Cienfuegos no lo hubiera alentado, no lo hubiera tomado de la mano. A ver, empecemos porque lo promovió el año pasado, ¿no? Sí, que era digamos, que estaba en la segunda división de sus afectos o de su círculo, de su primer círculo. Sí, corrieron varios nombres que estaban realmente en las posiciones clave, de donde tradicionalmente surge el secretario de la Defensa. Si uno revisa los últimos 35 años, aquí tengo la lista si les interesa, qué edad tenía y cuánto tiempo tenía el general de división, el titular de la Defensa designado, encontramos 4 o 5 años, no 9, 10 meses, ¿no? Entonces sí hay un cambio desde mi punto de vista. Y en edad, este es el más joven, supongo. Normalmente están en 60 y córrele, ¿no? En 60 y córrele. 65. Antes de los 65 para que no los retiren, porque es su edad límite, los 65. Él tiene 58, es decir, se brinca una generación, se brinca la formalidad de que haya tenido que ser general de división en varios sentidos, y también creo que se brinca en su perfil, en su formación. Si uno le mete un poco la lupa, encuentra una formación en operaciones de paz, lo cual es una cosa muy rara en los generales, formado en colegios del Pentágono, amigo del nuevo comandante del Comando Norte en el ejército norteamericano. A ver, vamos entonces a abonar más a las teorías de la conspiración. No, yo no veo que es una conspiración, yo creo que es otro perfil. No. Lo que pasa es que Estados Unidos está estamos buscando pacificar el país. Y el único que en el currículum nos puede demostrar que tiene un curso básico de operaciones de apoyo, de paz, en el cual del Magnatum en Ontario, Canadá, es él. Primera. Segunda, creo que buscó un perfil de un militar distinto. Yo no recuerdo,
salvo que ustedes tengan otra opinión, un secretario de la Defensa que haya salido tanto a los medios de comunicación como el actual secretario, que es el general Cienfuegos. No lo recuerdo, a lo mejor porque eran otros tiempos. No ha habido. Simple y sencillamente, yo creo que el perfil que están buscando es más de un soldado que de un político militar. Y la verdad es que el general Luis Sandoval sí cumple con ese perfil. Es una persona seria, es una persona muy preparada. Lo platicaba con Juan antes de entrar a cabina. Casi todas las promociones y todos los cursos que él ha tomado fue el primer lugar. Todos. Aparte tiene experiencia operativa, que no es muy fácil combinar, que ahí es donde viene esa situación que contrapone con la Secretaría de Marina. Yo, por ejemplo, al almirante Rafael Ojeda lo ubico más como un gran maestro, como una persona muy culta, muy inteligente, un gran administrador, pero no operativo. Aquí hay un tema importante en función de los perfiles. Coincido contigo, César, en el sentido del almirante Ojeda. Es un hombre con una férrea disciplina institucional, administrativa, de inspección. Tiene mucho liderazgo en la marinería. O sea, ha sido un gran almirante. Es el más antiguo. Esto se me hace muy interesante. Porque hoy Vidal Soberón llevaba 10 días de almirante cuando lo hicieron secretario de Marina. Y Salvador Cienfuegos era, en ese momento de hace casi 6 años, el más antiguo de los generales de división. O sea, ahora se da al revés. Ahora se da al revés. Ahora y creo que tiene una lógica. Porque lo mismo sucede con Vicente Fox, perdón que insista en ese caso, pero es muy representativo. El general Vega García, no tanto en edad, pero sí en años de divisionario, era el más joven. Entonces, esto también, y contra un almirante secretario que en ese momento era el más antiguo. Tenía que ser así. López Obrador está buscando un cambio de timón completamente. Yo creo que López Obrador ha hablado durante los últimos meses, y yo diría que desde hace tiempo, sobre la necesidad de que temas como la seguridad pública no estén solamente en manos del ejército. Creo que él ha dado a entender en las últimas semanas que sin el ejército no puede haber en este momento estrategia para combatir la inseguridad. Pero creo que en su fuero interno quisiera regresar un poco a los cuarteles al ejército algún día. Pero habrá que ver. Pero creo que tenemos un problema grave. Confundimos seguridad nacional con seguridad interior, con seguridad pública, con seguridad ciudadana. Y queremos que los soldados hagan las cuatro, ¿no? Y no se puede. Tú mencionaste el tema de Estados Unidos. Yo no veo a Sandoval como alguien subordinado a Estados Unidos. Pero creo que desde hace años hay una discusión interna de si la Marina no está demasiado cerca de Washington. Si particularmente el Pentágono, la DEA, etcétera, no confían y no se apoyan y, digamos, no manipulan algo a la Marina en discrepancia con el ejército. Creo que hay cosas que podrían documentar que esto ocurre. Incluso los cables de Wikileaks que se conocieron durante Felipe Calderón decían: el ejército es muy resistente, la Marina hace lo que nosotros le decimos, ¿no? Creo que esta designación, en este caso del almirante Ojeda, rompe un poco esta cadena de gente que era muy cercana. ¿Ojeda es muy cercano a Washington o no muy cercano a Washington? Yo lo siento distante. Pero ves a Sandoval cercano. Formado, pero no lo veo subordinado. Hay una gran relación, perdón Roberto, y creo que es importante abonar a lo que estás diciendo. Sí. Hay una gran relación, óptima relación, como nunca, con todos los ejércitos del continente americano, pero en especial con el ejército, con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Creo que sí hay que darle ese beneficio de la duda a la relación. Está trayendo positivos la relación del ejército mexicano con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y lo que quizás sí vendrá a ser una nueva relación de la Marina Armada con Estados Unidos. Sandoval es muy bien visto en Estados Unidos. No estoy hablando de conspiración. Esa resistencia a que el ejército, y estoy seguro que así será con Ojeda en la Marina, marquen su línea con Estados Unidos, creo que va a seguir, pero no tanto por oposición, sino por buena relación.
¿Qué pasa cuando de pronto pues hay un militar que se le acusa de violentar derechos humanos, pero a veces es en defensa propia y a veces la línea es muy delgada? Son militares, no son policías. Tú lo decías hace un rato, seguridad interior, seguridad nacional, cuestiones de inteligencia, seguridad pública, todo esto, pues no lo puede hacer todo el ejército y más aún sometido a presión pública. ¿Qué reflexión nos dejan? ¿Con qué cerramos? Comenzamos, César Gutiérrez. Bueno, yo creo que primero tienen que definir cuál es la política que van a seguir en cuanto al uso de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ya existe una ley de seguridad interior, lo comentaba con Juan antes de entrar aquí a cabina, y que aunque no estoy muy de acuerdo con esa ley en específico, sí creo que se necesita un marco jurídico. Sí se necesita. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos una situación clara, Palmarito. Todos vimos el video en donde por la espalda un presunto guachicolero. Es increíble, tengo que decir presunto guachicolero, pero sí pueden decir que el sargento Gómez es un asesino. Y tenemos aquí un problema grave. ¿Por qué? A él, de entrada, la Secretaría de la Defensa lo dejó indefenso. Tuvo que salir Martí por medio de recursos propios a defenderlo. 2, no tiene derechos humanos el sargento. Cuando todos vimos que de forma directa matan a un soldado por la espalda, ¿dónde está el gobierno del Estado de Puebla para pagar las indemnizaciones? ¿Dónde está la misma Secretaría de la Defensa para ver por esas víctimas? También el soldado es un ser humano, también el soldado tiene familia, también tiene vida, y si no les damos las garantías jurídicas necesarias, no les podemos exigir que respeten los derechos humanos cuando no les respetamos los derechos humanos a ellos. Juan Ibarrola. Yo me voy a ver muy autoritario y muy conservador. Pero me voy a referir al caso que mencionas en el sentido de la permanencia de un secretario de Defensa y de Marina. Habrá que recordarle a quien asesora a López Obrador, para que le digan, que el secretario de Defensa y de Marina, además de ser secretario de Estado, son altos mandos del Ejército y Fuerza Aérea uno y de la Armada de México el otro. Es decir, obedecen órdenes que les da su comandante supremo, porque no nada más es su presidente, también es su comandante en jefe. Cualquier decisión que tome un secretario de la Defensa o de Marina, que sea de trascendencia para el país o de impacto nacional, está autorizada por el presidente o está autorizada por el comandante supremo. Luego, entonces, si los va a correr, pues también se tendría que ir él. Es muy delicado traspasar esa línea, por eso digo que voy a ser conservador. Y no por una amenaza de las Fuerzas Armadas para tomar el poder, no, porque ahí están las leyes. Es por mandato constitucional que el presidente de México sea comandante supremo. ¿Y Roberto Rock? Creo que veremos cambios muy importantes. Hay 23 o 24 generales en activo en este momento. La previsión es que en esta circunstancia tal vez la mitad se retire en los dos próximos años. Habrá que ver quiénes llegan, ¿no? A lo mejor tenemos demasiados generales. Hay una discusión en este tema. Creo que la ley de seguridad interior está muerta, ¿no? Para bien o para mal. Claro. Creo que esta ley ya no pasó. Creo que se necesita un régimen, por supuesto, que reglamente la función de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. No creo que el ejército tenga que ser un coto cerrado a los procedimientos de la democracia. Creo que el presidente de la República tiene constitucionalmente la potestad de remover a los secretarios de despacho, y el titular de la Defensa y de Marina es un titular de despacho. Sí creo que es un ámbito delicado, que es un ámbito que hay que cuidar, ¿no? Es la última frontera desde mi punto de vista para muchos temas, pero creo que debe ser bienvenida la discusión de cómo se moderniza y se democratiza tal vez más este ámbito en el juego del país, sin dejar de reconocer, y me adhiero a lo que dice César, parcialmente a lo que dice Juan, de que el país les debe mucho a las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto Rock. Gracias, Juan Ibarrola. Gracias también, César Gutiérrez.